Ahí Ahí está. está. Vale. Entonces, como les mencionaba, teníamos esta información, ¿verdad? La media, ojo, alguien la calculó 47.53, 45 y así sucesivamente. Si ven, el tamaño de muestra es variable. ¿Cuál es el peso promedio de un lote de costales de fertilizante examinados que se está manejando en la empresa de agroquímicos para las muestras en estudio? Entonces, vamos a inferir cuánto es el global, ¿verdad? A través de estas medias que se calcularon y de estos tamaños de muestra. Entonces, el estándar es, o la característica de medición, tiene que llenar 50, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo está el proceso. Entonces, lo que hago es agarrar esto, me lo llevo a Excel nuevamente, abro una nueva hoja y nuevamente lo podrían hacer en, como les mencionaba, en Minitab, pero solo para que veamos cómo es que se calcula la importancia de la media. Lo que voy a hacer es determinar el correlativo. Acá la media, que está en kilogramos. Y por último, el tamaño de muestra. Entonces, en este caso tendríamos 1, 2, 3, hasta 6. Y acá los valores, ¿verdad? 49.80, 49.90. Otra cosa importante aquí, no lo he hecho, pero normalmente lo hago. Cuando yo estoy imputando datos o presentando datos en una hoja de Excel o en cualquier otro software, tiendo a equivocarme y normalmente las personas confían en que yo lo estoy haciendo bien. Entonces, algo importante que usted tiene que tener cuando esté analizando información es no confiarse de todos y validarlo, ¿verdad? Siempre. Verificar que la información esté coherente. Entonces, no se confíe, ¿verdad? Siempre tenga ahí ciertas dudas de que la información está del todo bien. Y si está bien, pues perfecto, ¿verdad? Pero a veces yo tiendo a ponerle otro valor y nadie me dice nada, ¿verdad? Ah, mire, todo bien, tanto. Y está equivocado, ¿verdad? Y esos son parte de los errores que se hacen en el procesamiento de datos, ¿verdad? Y que uno tiene que tener esa delicadeza de investigar, indagar, si es consistente la información. Hay técnicas que ayudan, pero siempre su parte de no descuidar la información tiene que estar ahí con usted, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el promedio? El promedio en este caso que se está manejando del llenado de fertilizantes, ¿a qué sería igual? Si ve, el cálculo se va a hacer a través de una media de medias o media general. Entonces, sería suma producto de la variable original, que son las medias. Ojo, ya no es X, hoy la variable se llama X barra, coma, en mi caso, en algunos libros de Excel de algunas máquinas puede ser punto y coma el separador, ¿verdad? El tamaño de muestra, cerramos, entre la suma de los tamaños de muestra. Entonces acá damos enter y me da que en promedio, según la información recolectada, el llenado es de 49.30, en este caso kilogramos. Y decía que la tolerancia era de más o menos 1 kilogramo. Intuitivamente yo podría decir lo está cumpliendo, porque es 50 más menos 1 kilogramo. Intuitivamente con este estimador puntual, ¿verdad? Que sería un promedio global. Eso es lo que yo podría decir inicialmente. Ahora, esta no es la verdad absoluta. Aquí habría que hacer un análisis pues más exhaustivo, pero me comienza a dar como cierta tendencia a decir, no, por el momento hice una pequeña prueba y me da que sí, ¿verdad? Que sí está cumpliendo, está bajo
especificación aparentemente, ¿verdad? Que nos pide la norma. Pero, esto no es suficiente. Eso solo es como un inicio, ¿verdad? De qué es lo que está sucediendo. Y así es como se hace este tipo de cálculos, ¿verdad? Cuando tenemos información de esta forma. Ahora, ¿qué pasa cuando los datos están agrupados en clases y frecuencias? El tratamiento es distinto. Entonces usted le tiene que dar un tratamiento un poco diferente. Cuando los datos están agrupados en clases y frecuencias, ahora tiene que hacer uso de una nueva variable. A esta nueva variable nosotros le vamos a llamar punto medio de la clase. Por lo tanto, su forma característica va a ser, bueno, yo voy a tener límites, que son las clases, un límite inferior, un límite superior, así sucesivamente, y voy a tener una frecuencia, donde la frecuencia es todos aquellos datos que cayeron en esa clase. ¿Cómo se calcula el punto medio? Bueno, aquí le he llamado MI yo al punto medio, pero el punto medio se calcula con la suma, en este caso, de los límites entre dos. Prácticamente es el promedio de la clase. Y el cálculo de la media sería la suma producto que estaría dada por el peso, en este caso el peso sería la frecuencia de datos que pertenecen a la clase, por el representante de la variable, que la saqué de la clase, que se conoce ahora como punto medio, entre la sumatoria de las frecuencias, que en este caso las frecuencias sería la frecuencia total al final, esa sumatoria, pero lo ponemos como la suma de las frecuencias. Para entenderlo, veamos un pequeño ejercicio. Dice así. En una fábrica ensambladora de juguetes se realizó un estudio de tiempos en minutos que tardan en armar un carrito 60 empleados. Se le presentan los resultados en la siguiente tabla. Entonces usted viene y alguien hace un informe y le tira el resumen, ¿verdad? Mire, fíjese que hicimos el informe y le da hasta un histograma y le da un montón de cosas, ¿verdad? Y usted se queda, bueno, pero ¿y en promedio cuánto se están tardando? Porque aquí la variable es tiempo, en minutos para ser específico. La frecuencia solo nos serviría para ver cuál es la tendencia. Inclusive la voy a copiar de acá, así como está, para hacer un pequeño juego, ¿verdad? En este caso la voy a pegar aquí. Uy. Y ahí tengo la información, ¿verdad? Ahí tengo los totales, tengo toda la información. Y solo subir un poquito para... hubiera pegado sin formato, pero bueno. Ahí está. Tengo la frecuencia, toda la información que se necesita. Y ahí estamos. Entonces, si a alguien se le ocurre, bueno, pero solo me das esta tabla, quisiera ver cómo se ve la distribución de estos tiempos. Entonces, ya estamos hablando de distribución, ¿va? Agarramos esto, le damos insertar y voy a hacer un gráfico. Voy a hacer un gráfico de barras. ¿Sí? Aquí está. Ojo, esto es un gráfico de barras, esto no es un histograma. Eso es un gráfico de barras. Pero yo no quiero un gráfico de barras. Yo quiero un histograma. Entonces voy a engañar a Excel. Le voy a decir a Excel, mira, te voy a cambiar el ancho de barra a barra y te voy a poner un valor de 3, por ejemplo. Ahora sí, mire, ahora sí es un histograma. ¿Y cómo se ve? Ah, se ve que tiende a normalidad, pero aquí necesito yo otros indicadores. Necesito su media, necesito la moda, necesito la mediana y lo voy a calcular, aunque no me lo piden, para que veamos dónde cae. Entonces, como usted está procesando la información que ya había sido manejada por otras personas y ve esta especie de histograma que hemos hecho para ver la tendencia, se ve súper bonito porque es un ejercicio, pues hipotético, ¿verdad? Inclusive puedo no dejarle un 3%, sino que un 0% para que todas las barras queden perfectamente unidas. Bueno, lo cambiamos. Aquí. Ahí está.
0 y 0. Aunque se ve muy feo así, ¿no? Pondrán que sea un 1 aquí. Un 2. Uy, no. Negativo, perdón. Menos 10. Y aquí un 1. Esto ya es más de... todavía no he logrado ver un 3, pues. Mucho. Un 2. Ahí estaría más. Parece más un histograma ahora. Aunque no me parece. Un 0. Y acá un... Sí, un 1 le voy a dejar. O el 0. No me decido, soy muy indeciso. Aquí, ahí está. Así sería el histograma, ¿verdad? Luego vengo y digo, bueno, ¿cuál será la moda? La moda dijimos que era el valor que más se repite. Pero ¿cuál es el valor que más se repite? Híjole, aquí es bien complicado porque alguien diría, mire, ahí se repite, híjole, no hombre, la clase 11 y 13, en la clase 14 y 16, pero ¿qué valor se repite? Porque la moda es el valor, en este caso, si en la primera clase de 8 a 10 hay 8 valores que son 9, por ejemplo, un tiempo de 9, esa sería la moda, pero no es así. Entonces, aquí la moda yo no la puedo ver directamente, la puedo verificar de la distribución, porque la moda tendría que andar por acá si es que existe moda. Y si no existe, pues ni modo. Por lo tanto, en este caso, solo le voy a poner un signo de interrogación, porque no puedo visualizar la moda directamente. Ahora, la mediana sí, porque la mediana, ¿qué es? Es el valor que está en el centro. La serie es par, 60. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aquí la mediana tendría que estar, veamos, ella por sí sola tendría que irse por acá y establecerse en el acumulado. Vamos a ir acumulando valores. Este es el primero porque está ordenado de menor a mayor, 8. 8 más 16, ya llevo 24. 24 más 16, este es 40. Y 40 más 14, 54. Y 54 más 6 es 60. Ahora, ¿cuál sería la mediana? Bueno, está entre el dato 30 y 31, pero ese dato ¿dónde está? Está en esta clase. Aquí está, entre 14 y 16. Entonces voy a hacer algo. No va a ser el valor exacto, pero podría decir, quizás podríamos tener una estimación que no es la exacta, de un promedio o un punto medio entre 14 más, 16 entre 2 y me da 15. Entonces la mediana es de 15 minutos. Podría ser esa aseveración. ¿Por qué? Porque lo parte exactamente en la mitad de la distribución. Entonces tengo la cantidad de datos, no sé cuánto es el dato, pero podría ser una aproximación de 15 minutos. Ahora, ¿qué pasa con la media? La media decía, en este caso, que era una suma producto, pero ¿de qué? Aquí hay que calcular el que se llama punto medio, el MI, ¿verdad? ¿Y el punto medio qué era? Bueno, en este caso era el promedio entre 8 y 10. En otras palabras, si yo hago eso, ¿cuál es el promedio entre 8 y 10? 18 entre 2, aquí sería 9. 13 más 11
eso es 24. Y la mitad sería 12. 14 y 16 ya habíamos dicho que era 15. 17 y 19, eso es 30, 20, 36. Y entre 2, eso es 18. Y luego 42, eso es 11. Entonces ya tengo mi valor. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es calcular la media, que sería más suma producto, la función que ya habíamos trabajado en la media ponderada. ¿De qué? De la frecuencia, bueno, de la variable, que en este caso esta es mi nueva variable, coma, los pesos entre la suma de la frecuencia total o de las frecuencias, pude haber puesto 60 de un solo, o la suma. Y me da que es de 13.7 minutos. Eso me da. Disculpe, Ahora, solo que ahí sí. hay un error en el último valor de los puntos medios. Es De 21. veras. Perdón, gracias. Por eso es que me dio bien bajo. Muchas gracias. ¿De dónde saqué el 11? 14.7, gracias. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Tenemos aproximadamente, como una estimación, una mediana de 15 y una media de 14. Entonces me voy a ir aquí, mire, al histograma. ¿Cómo ven el histograma? El histograma se ve que va aquí y como que tuviera una colita hacia acá, ¿verdad? Como que tiende con una colita hacia la derecha, algo así. Habría que examinarlo más. Pero ¿qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que el equilibrio se da en 15. El centro, aquí, 15 minutos. Pero a la vez me está diciendo que el balance, porque no es totalmente simétrica, la curva de los datos que estoy analizando, es 14.7, o sea que está atrás de la media. ¿Qué quiere decir eso? Eso tiene un nombre. A eso se le llama asimetría, solo que todavía no lo hemos alcanzado el índice de asimetría, pero lo podemos ver rápidamente de la presentación. El tiempo ya vimos que es 14.7, ¿verdad? Pero ¿qué es la asimetría? Por acá está. La asimetría, que es el tercer momento muestral, lo que nos indica es que si la media es menor que la mediana hipotética y que la moda, no sé cuánto es la moda, no sé, en este caso no puedo establecer un valor de moda, me lo puedo estimar, digamos, decir como una hipótesis debería de andar por acá, pero no es lo correcto. Vengo y digo, bueno, pero cumple, supongamos que no tiene moda, cumple la primera condición, que es una asimetría hacia la izquierda, o sea que debe de tener una colita que va en el histograma un poco hacia la izquierda, si pueden observar ustedes en este gráfico, ¿verdad? De ahí me voy al y veo, bueno, como aquí hay una alta concentración de datos, este pedacito tiende a irse un poquito, a alejarse un poquito más de lo que normalmente nosotros, valga la redundancia, consideramos como normal. Entonces, aquí hay una masa más fuerte de datos que acá. Por lo tanto, tendría como una media colita hacia la izquierda bajo ese criterio, ¿verdad? Y entonces estaríamos diciendo que estamos ante una distribución que no es totalmente perfecta, pero que tiene algunas características de normalidad, ¿verdad? Que habría que hacer otras pruebas, pero ya nos va dando pistas de cómo se distribuyen los tiempos. En este caso, para la variable en estudio, pues aparentemente con un grado de normalidad. Y eso es con respecto a cómo se trabaja, en este caso, para los escenarios hipotéticos de datos que tienden a, que tienden a estar distribuidos en clases y frecuencias. Ahora, la última modalidad, la media geométrica, también conocida como MG. Miren, esta es sumamente importante porque no todos tenemos eso de utilizar otras cosas pues, relativamente diferentes, ¿no? Que esto es antiguo, pero a veces desconocemos o simplemente decimos, no, con la media está bien. Se conoce
en este caso, en aquellos casos en los cuales se analiza el comportamiento de una variable en el tiempo. Entonces, es bastante buena la media geométrica en esos escenarios. La media geométrica es el promedio de la razón de cambio de la variable. Entonces, de las fluctuaciones que tiene la variable en el tiempo. En general, la media geométrica es la raíz enésima del producto de n variables. Entonces, inclusive su forma de cálculo es diferente. Ahora se multiplican todos esos valores que yo quiero promediar y le saco la raíz enésima de la cantidad de valores que tuve, ¿verdad? Si fueron 10 valores, la raíz de 10 del producto de esos 10 valores. Importante, existen dos usos principales de la media geométrica. Uno es para promediar porcentajes. Si usted, ojo, ha estado promediando porcentajes a través de una media aritmética, déjeme decirle que ha tenido un poquito más de sesgo. Pero si ha tenido porcentajes negativos o porcentajes de cero, lo ha hecho bien, porque en esos casos los porcentajes promediados con una media geométrica no tienen sentido. Índices y cifras relativas, lo mejor es hacerlo a través de media geométrica porque lo suaviza más. Además, para determinar el incremento porcentual promedio en ventas, producción u otras actividades o series económicas de un periodo a otro. Entonces ahí se recomienda hacer uso de la media geométrica. Para hacer uso de ella, tengo un pequeño ejemplo que nosotros podemos considerar. Voy a copiar y me lo voy a llevar a mi hoja de trabajo que llevo de Excel. Voy a abrir otra. Que más que todo dice de la siguiente forma. Este es un ejemplo intuitivo de cómo vemos la precisión que tiene una con respecto a otra cuando cumple las características que les mencioné, ¿verdad? Descifraje relativas, porcentajes, razones de cambio, todo eso pues implica que puede ser beneficioso hacer una media geométrica. Dice así. En la siguiente tabla se muestran los datos de ventas anuales de la compañía papelera LPC SA, en este caso del 2016 al 2020, ahí entra la pandemia, mire. Y aparecen también las razones de venta de cada año respecto a las del año anterior. Determine la media geométrica y la media aritmética de las razones y compárelas. Casualmente nos mintieron, ¿verdad? Como siempre, porque la razón de venta respecto al año anterior no existe. Pero calculémosla nosotros. ¿Cómo hacemos en este escenario hipotético? Lo primero es establecer el año para tener aquí una referencia y poder hacer cosas visuales descriptivas como son los gráficos. Los gráficos, déjeme decirle que son sumamente importantes. O sea, la parte visual nos ayuda enormemente. Muchas personas les gusta más un estadístico puntual para inferir y no está mal, es correcto. Pero todo análisis tiene que ir también relacionado con un análisis más descriptivo, porque nos muestra otras cosas que el dato puntual pues no nos deja ver. Por eso mi recomendación es hacer también gráficos que nos ayuden a nosotros a tener una visualización, un panorama más global de cosas que el dato puntual no nos da, ¿verdad? Y vamos a poner razón. Y las ventas, ¿verdad? Esto está en millones de dólares. Aquí se tuvo 50 millones. Luego se tuvo una baja de 36. Aquí es bien interesante hacer notar algo. Si yo vengo así rápidamente y veo los primeros 4 años, yo diría, bueno, en promedio esta gente vende como sus 50 millones de dólares anualmente. Sin hacer un cálculo así complejo, ¿verdad? Ok. A ojo de buen cubero, como dicen, ¿verdad? Podría decir eso. Pero ¿qué sucede? Sucede que hay un año, que es el 2020, que tengo 103.68 millones. Entonces, ese me sorprende. Ese valor alguien podría considerarlo atípico en la serie. ¿Por qué? Porque no es normal, por lo menos en el horizonte de análisis, que se hayan dado ventas tan, o sea, que se hayan duplicado prácticamente, creería. Algo así viene siendo. Se duplicó. Por lo menos con respecto al 2019, ¿verdad? El cierre del 2019. Y es interesante ver qué características que los datos no me lo dicen directamente, pero me dan pistas. Mira, anda, investiga esto. Lo que se le viene a la mente que pasó en el 2019
20. Y este es papel de todo tipo de papel, ¿verdad? O sea, para cartón corrugado, para embalajes, para de todo tipo de papel. ¿En el entorno económico pasó algo? ¿O simplemente es que este negocio es bueno? Eso es lo que tenemos. ¿Qué opinan? ¿Pasó La algo? pandemia. La pandemia. ¿Y qué tiene que ver la pandemia con que se haya disparado las ventas de papel? ¿Será que hay alguna relación ahí? De cartón, papel y todo eso. ¿Qué tuvo que ver la pandemia? Porque muchas empresas quebraron, pero esta aparentemente le fue de lo más genial. ¿Por qué? Ahí es donde uno, ya solo los datos así, no le dicen, tiene que ir a investigar. Y uno puede decir, es que mire, si esta empresa vende cartón y hace cajas, produce cajas, pues se hizo más, había más transporte logístico en cajas, porque las bolsas, no sé qué, algunas personas creían que en las bolsas, entonces hacían más bolsas de papel para que el virus, bueno, yo no sé cómo funcionaba, pero podría ser, no tuviera una larga vida como se esperaría en una bolsa de plástico, quizá es una hipótesis, ¿no? Inventándome aquí. O las ventas compulsivas que se dieron de papel higiénico, de papel toalla, o se utilizó más papel y cartón por insumos médicos, no sé. Esas pudieron haber sido características para que se incrementara esto, a pesar de que estuvimos en casa, ¿verdad? Y eso pudo producir una disminución, por ejemplo, en el papel bond, por ejemplo, que se utiliza en algunas oficinas, otras ya no utilizan, en facturación y todo eso. Pero hubo algo, que los datos solo me indican que va a investigar más del entorno del mercado, ¿verdad? Se dio la pandemia, pero tengo que ir a investigar más. No me quedo solo con el simple hecho de que se incrementó, ¿verdad? ¿Qué características se dieron? Y es bueno, sí, tendría que replicarla. Otra pandemia, no necesariamente, ¿verdad? Sino que ver cuáles son las necesidades de la nueva normalidad. Eso podría ser interesante. Entonces, si yo quiero calcular una razón de cambio con respecto al año anterior, para el 2016 no tengo. Entonces pongo un espacio. No existe. No hay una razón de cambio. Pero si quiero una razón de cambio para el 2017 con respecto al año anterior, sí tengo, que sería el 36 entre el 50. O sea que es 0.72. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir que como no llegó a 1, no hay una relación de igualdad, ¿verdad? O sea que hubo un decremento. Y el decremento fue del 28% de las ventas en el 2017. Ahora tengo que irme a ver qué pasó en el 2017 para identificar qué factores sociodemográficos o qué factores, o un factor político, un factor, no sé, de convenios internacionales afectó, o una crisis, en este caso a nivel global, produjo una reducción en las ventas, ¿verdad? Tendría que ver eso, pero no lo sé. Pero me da pista la información. Ahora, 57 millones entre 36, 1,6. ¿Qué quiere decir? Como pasa del 1, la razón me está diciendo que hubo un incremento del 60%. ¿Pero con respecto a qué? Con respecto a una pérdida del 36. Entonces no es que mi jefe me va a dar un beso en la frente, incrementaste 60%. No, vengo de una caída. Y esa caída incrementé, sí, pero no es un valor relativo. O sea, es un ratio, es un valor relativo porque vengo de una pérdida, pero estamos mejorando. Eso sí lo puedo garantizar. El siguiente, el 57.9. Me van a castigar. No. Tuve un decremento del 10%, pero venía de una caída del 36% y lo hemos nivelado arriba del 2016 con 1.84 millones más. No es que estemos mal, sino que son cifras relativas en el tiempo. Y por último, esta sí está
exorbitante y me mencionaban la pandemia, de 2. O sea que se duplicó las ventas. Y eso es bueno. Pues para la industria esta sí. Ahora voy a calcular acá una media. Media le voy a poner aritmética y esta le voy a poner geométrica. O aritmética le voy a poner acá nada más. Aritmética y esta geométrica. Uy, no la escribí bien. Geométrica. Entonces, ¿cómo se calcula una media acá? La voy a calcular aquí arriba. Fácil, sería el promedio, pues ya sabemos cómo calcular, de las razones de cambio. Entonces me dice que la razón promedio del horizonte de análisis fue de 1,31. O sea que si yo quiero utilizar eso como un indicador para ver la razón de crecimiento, en el 2021 tendría que relacionar un modelo de incremental del 31% sobre la base de 50 inicialmente. Geométrico, ¿cómo sería? Casualmente Excel tiene la función y también cualquier otro software que usted tenga tiene la función. Se llama mgeon, creo, no, geon, aquí, media.geon se llama. Agarramos los 4 datos, el que no tiene razón no lo pongo porque no existe, no es 0, sino que no existe. Le doy Enter y me dice que es 1.2, que aproximadamente es 1.20. Entonces, la media geométrica, otra característica que tiene es que siempre va a estar por debajo de la aritmética. La aritmética va a sobreestimar y la geométrica va a ser un poco como más prudente, ¿verdad? Ahora voy a hacer un escenario hipotético. Supongamos que me vengo acá y jalo estos 50 de mi año base, con el que arranqué, ¿verdad? Tengo estos 50 aquí. Y vengo y quiero proyectar para el 2017. Entonces agarro estos 50, lo multiplico por 1,31 y yo esperaría haber vendido bajo ese modelo aritmético 65.25. Luego agarro este valor, supongamos que se dio, lo multiplico por 1,31 y me da 85 y algo. Quiere decir que yo tuve que haber vendido 85 millones, pero se vendieron 57, porque estoy dejando un elemento constante, ¿verdad? Ahora, si esto se dio y lo multiplico por 1,31, mire, me da 111. Ahora, si sigo operando y este lo multiplico por 1,31, me da 145 y en la pandemia aparentemente se dio un valor de 103. Se dispara demasiado. Si yo quiero hallar la diferencia entre ellos, hay unos sesgos pues bastante grandes. Ahora, si utilizo este valor para decirle a mi jefe en el 2021 que vamos a tener ventas de 189 millones de dólares, pues me la estoy jugando bastante, ¿verdad? Poniendo esa métrica. Pero bueno, eso es lo que dice un modelo aritmético, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si hago un modelito geométrico? Asumiendo que la razón de crecimiento en el horizonte de análisis fue del 20% promedio, ¿verdad? Entonces, agarro el año base con el que arranqué, que no tenía otra cosa, y lo multiplico por este valor. Luego, me dice que tuve que haber vendido 60 millones cuando se vendieron 36. Bueno, eso es lo que dice el modelo, ¿verdad? Agarro, supongamos que se dio esto, por ese valor me dice que 72 millones. Se dieron 57, pero aquí supuestamente 72. Entonces, supongamos que se dio 1,20, 86, por el 86, otra vez por la razón constante, 103,68. Dios santo, ¿qué pasó aquí? Ah, lo que va a ver, qué es lo que hace la media geométrica, porque le digo es que es más precisa cuando hay fluctuaciones en razones de cambio, en el tiempo, en tasas, en porcentajes, si cumplen las condiciones normales. Según el análisis dice que yo me debería de comprometer con el análisis geométrico a tener ventas de 124.42 millones. Casualmente yo sé cuánto fue el valor real fue de 109 millones de dólares aproximadamente. Y mire, la nueva normalidad, fíjese que es aparentemente, por lo menos para esta empresa, se dio esta cantidad y superó lo que pasó en la pandemia en el 2021, que se reactivó todo. O sea, la industria creció y ahora su nueva normalidad ya no es andar en los 50 millones.
ahora es en los 100 aparentemente. Interesante cómo dio un giro este rubro, ¿verdad? Por lo menos para esta empresa, ¿verdad? Y tiene acá que yo le había proyectado 189 con un modelo aritmético, pero con un geométrico 124. Entonces, 124 es más tolerable, siento yo, que el otro. Pero bien, hagamos un gráfico porque les digo yo, la parte visual es sumamente importante. Vamos a insertar acá, aquí gráficos recomendados. Puede ser este, solo que con puntitos. Le voy a dar a aceptar. Entonces aquí le vamos a dar más. Podemos ponerle título a los ejes si quiere. Las etiquetas de los datos. Leyenda, la leyenda le voy a colocar. Ahí está. Entonces, esas son las ventas reales. Y mire qué bonito se ve. Ahora veamos lo que dice el modelo de proyección que estamos creando, ¿verdad? Ya lo voy a poner en negro para que se vea más. Vale. ¿Qué es lo que voy a hacer? Encima de él voy a colocarlo para ver cómo se ven mis modelos. Seleccionar datos, agregar, nombre de la serie. Esta se va a llamar aritmética. Los datos de Y, que los únicos que me interesan ahorita, sería hasta acá. Le damos a aceptar. Uy, no, perdón. Ah, me faltan los de X, perdón. Los de X son los años. Hay que aceptar. Ahí está. Aceptar. Agregar otra vez. Ahora va a ser la geométrica. Valores de X serían estos hasta el 2021. Valores de Y serían esos que están acá. El 8. Vamos a aceptar. Vamos a aceptar y mire. Mire qué interesante cómo se ve el modelo. En color azul es la realidad. En color naranja es el modelo aritmético. Y en color como gris, no sé si usted lo logra ver, le voy a dar un poquito más de zoom. Ahí está. En color gris está el modelito que hemos hecho geométrico. Si ven los sesgos que tenemos con respecto a, en el primero porque era el año base, en los demás el sesgo con respecto al valor real, todos son menores, incluso uno es cero, y hay una pequeña diferencia en comparación a la proyección que se hizo con el aritmético. Por lo tanto, por las características inherentes que tiene la información, que es una razón de cambio en el tiempo, es más factible hacer una aproximación mediante un modelo geométrico que un modelo aritmético. Y por lo tanto, la media geométrica es la media que deberíamos de usar para este tipo de escenarios. Para que vean ustedes la aplicabilidad que tiene y la robustez si cumplen las condiciones. Ahora, si hubiera tenido una razón negativa, entonces ahí ya no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no se puede. O si hubiera tenido una razón de cero, tampoco lo puedo hacer, porque la geométrica no me sirve en esos escenarios. Entonces, este es un caso especial, ¿verdad? Para que vean cómo suaviza las fluctuaciones, en este caso, este tipo de media. Bueno, y ahora ya analizamos todo lo que tiene que ver con tendencia central, para que vean que no es algo así nomás de que solo existe una media, una moda, una media. No, hay diferentes modalidades que tenemos que tener en mente en análisis de datos. Pero aún hay un gran vacío. Y el vacío está en que no sabemos la medida de variabilidad del grado de dispersión que tienen estos datos, estos estimadores que hemos estado calculando. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer uso de algunos de ellos. Para ser más preciso, cuando nosotros hacemos referencia a las medidas de variabilidad o de dispersión, estamos haciendo referencia a índices que se utilizan para medir el grado de dispersión de datos en una muestra o en una población. No está exenta la población ni la muestra de ser analizadas con respecto a ellos. Y los más utilizados son el rango. Se recuerdan que mencionaba ahí una carta X barra R. Entonces, aquí se utiliza el rango, por eso es que esa carta tiene una característica bien interesante de que es recomendable para muestras de 2 a 5, si más no recuerdo. Es la recomendación, ¿verdad? Porque para muestras más grandes, pues ya la dispersión se hace mayor y mejor hacer una de desviaciones estándar, ¿verdad? O de otro tipo, para variable.
Hay otra medida que se llama rango intercuartil o rango intercuartílico. Esto se conoce como RIC. Lo que hace esto es medir el grado de dispersión que existe en el 50% central de datos, quitando aquellos valores que posiblemente podrían ser atípicos. Luego está la varianza y la desviación estándar o típica. Esta lo que hace es agarrar todos los datos. Las otras dos que analizamos no agarra todos los datos, sino que solo agarra extremos. Entonces es una deficiencia la que tiene, por eso es que las muestras para la primera tienen que ser pequeñas, entre 2 y 5. En cambio, el rango intercuartílico, como no le interesan los datos muy arriba, muy abajo, no hay ningún problema, se puede usar para series grandes. Pero la varianza y la desviación estándar, ella sí agarra todos los datos y esa pues nos da una referencia más precisa. Y está el coeficiente de variación que toma en cuenta todos los datos de la muestra y nos indica si la media es representativa con respecto a la variabilidad y la podemos usar para hacer modelos y tomar decisiones, o tenemos que hacer un ajuste y trabajar con algo no paramétrico que sería la mediana, un análisis de mediana, porque de donde se extrajo la muestra es muy heterogénea la población y entonces tiene mucho sesgo que hay que analizar ese sesgo, ¿verdad? Aquí está la fórmula de cálculo, son restas, el rango es el valor mayor menos el valor menor, y el RIC sí hay que hacer un cálculo de cuartiles, o sea, el cuartil 3 menos el cuartil 1 se le conoce como el RIC. Adicional a eso, la varianza, pues se le conoce como segundo momento muestral, y tenemos una varianza para la población y una varianza para la muestra. Si es para la población, ya habíamos mencionado que la vamos a llamar sigma cuadrado, y si notan la diferencia que radica acá, es que la variable menos la media de la población al cuadrado entre n. Nótese que aquí se debe de elevar al cuadrado porque había una propiedad de medias que decía que si yo agarraba cada dato y le restaba la media y todo eso lo sumaba, eso me daba prácticamente cero. Entonces, para evitar esa condición, lo que se llegó es que la medida de variabilidad, conocida como varianza, es la suma de las diferencias al cuadrado promediadas. ¿Promediadas con respecto a qué? Contra el tamaño de la población. Y como no se puede a veces conocer esa información, entonces surge la varianza muestral, que es un estimador insesgado también. Y la varianza muestral lo que hace es que las diferencias de cada dato con respecto a la media muestral elevadas al cuadrado, o sea, la suma de cuadrados de las diferencias de los datos con respecto a la media, entre el tamaño de la muestra menos 1, esto es el tamaño de la muestra menos 1, lo que se le conoce en estadística son grados de libertad. Esto lo van a ocupar ustedes bastante. Esto es para una población, ¿verdad? ¿Y por qué n menos 1? Hay dos vertientes. La primera es que se le hace n menos 1 porque esto viene de muestras aleatorias. Entonces, el último dato que se selecciona de la muestra, la probabilidad de ser seleccionado es de 0. Por eso es que solo tengo n menos 1 grados de libertad. O sea, n menos 1 elementos que son seleccionados aleatoriamente. Porque el último ya está sesgado porque es 100% la probabilidad de ser seleccionado. Y la otra es que, dado que yo conozco un estimador para calcular otro estimador, digo el total de datos menos el estimador que yo estoy considerando, que también tiene relación con lo que les decía de la condición de aleatoriedad que deben de tener los datos al ser seleccionados para la famosa escogitación y el cálculo de su índice, en este caso, de variabilidad, que sería la varianza. La varianza tiene unidades cuadradas. Ojo con esto, la varianza no es lo mismo que la desviación estándar. Ni siquiera la interpretación. Son cosas diferentes. Pero se utiliza más la desviación estándar en algunas situaciones, inclusive en finanzas, el análisis al riesgo se hace a través de desviaciones estándar. Pero, ¿qué sucede? La desviación estándar se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Entonces, aquí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Que la interpretación que tiene la varianza es complicada porque sus unidades son cuadradas. Entonces,
a los estadísticos se les ocurrió, ¿y por qué no le sacamos la raíz cuadrada? Sí, pero ¿y hoy eso cómo se va a llamar? Se va a llamar desviación estándar. ¿Pero por qué? Porque en realidad tiene sentido esa, digamos, connotación de desviación estándar, porque lo que hace es que si yo tengo un valor, que es mi estimador o mi parámetro, centrado en la media, yo me puedo desplazar hacia la izquierda y la derecha, en otras palabras, si yo tuviera una distribución que es normal, y aquí tengo mi media, yo me puedo desplazar acá un sigma o me puedo desplazar aquí menos sigma. Y me abarcaría cierta cantidad de los datos de mi población en estudio. Pero también me puedo desviar 2 sigma, pero me puedo desviar 3 sigma. Entonces, lo que me dicen las desviaciones es el grado de alejamiento que voy a tener con respecto a la media para aquellas distribuciones que tienen asimetría. ¿Y qué me dice la varianza? La varianza me dice el grado de dispersión que hay dentro de la población para los datos con respecto a la media. Por lo tanto, aquí hay una forma alternativa de calcularlo. Las propiedades que tiene la varianza son las mismas propiedades que debe de tener la desviación estándar. Y una de las propiedades es que si usted le suma un dato a la serie que está analizando, una constante a todos los datos, pues cabe la situación de que la varianza es la misma. No le pasa nada. Por lo tanto, a la desviación estándar no le pasa nada. Sigue siendo la misma varianza y la misma desviación estándar. Pero si usted le multiplica una constante a los datos, a todos, ¿verdad? Entonces la varianza sí cambia. Y la varianza sería el producto de esa constante al cuadrado por la varianza antigua. Y la desviación estándar sería el producto de esa constante por la desviación estándar de los datos antes de haber sido multiplicados por esa constante. Entonces, vea qué interesante es la lógica. Cuando se suma, no le pasa nada. Cuando se multiplica, sí se incrementa. Y se incrementa en función de ella. Luego, ¿cuál es la interpretación de la desviación estándar? Porque esto ustedes lo van a ver siempre, o sea, es lo que analizamos, ¿verdad? La desviación estándar, bueno, la variabilidad de la varianza, pero hacemos cierta inferencia con respecto a la desviación estándar, la utilizamos bastante. Y tal como se definió esta medida, no se encuentra una interpretación evidente. O sea, porque fue algo casi que sacado de la manga, ¿verdad? Hay demostraciones de la lógica de esto, pero la desviación estándar es un cálculo de la raíz, ¿verdad? Su interpretación y significado se encuentra al referir a la relación que guarda con las distribuciones que tienen asimetría o perfectamente normales o gaussianas, que esto significaría aquellas que son normales, ¿verdad? Algo así. O sea, no me quedo perfecta, pero más o menos así. Una distribución normal se define completamente por su media aritmética y su desviación típica. O sea, en otras palabras, yo puedo definir una distribución normal, en este caso, si yo conozco su media y su desviación estándar. Pero sucede que si asumimos que es una distribución normal, se cumple lo siguiente. Si yo tengo la media más o menos una desviación estándar, comprende aproximadamente el 68% de los términos de la serie. O sea que aquí abarcaría, si esto es menos sigma y esto es sigma, esto que está aquí es el 68% aprox, ¿verdad? Y hay unos decimales más. Pero ¿qué pasa? Si tengo una población en la cual tengo mi media y aquí menos 2 sigma y aquí más 2 sigma, pues casualmente lo que está aquí en el centro es el 95 aprox de la población en estudio. Pero si yo hago más rigurosa la situación y me desplazo más a 3 sigma, yo tendría en el centro, aquí tengo mu, aquí tengo menos 3 sigma, aquí tengo más 3 sigma, y por lo tanto, en esto de en medio, yo abarcaría el 99, más o menos, ahí hay unos decimales por ahí más, por ciento de la información. Entonces, ahí es donde tiene sentido la desviación estándar. Desplazamientos con respecto a la media. ¿Qué tanto me alejo de la media? En cambio, la varianza me dice grado de variabilidad dentro de los datos en la población. O sea, qué tan dispersos están, qué tanta fluctuación hay entre los datos. En cambio, esta me dice qué tanto me alejo.
cuando tienden a simetría. Por ende, hay que sacar algo que se conoce como el coeficiente de variación. ¿Para qué? Para validar de que la media es representativa con respecto a su grado de variabilidad. En otras palabras, el coeficiente de variación es ahí tendría que ser medida relativa de la variabilidad que mide la desviación estándar en relación con la media. En específico, ya para ir finalizando, este estadístico descriptivo indica cuán grande es la desviación estándar en relación con la media. Su cálculo es sencillo. Normalmente se escribe como CV o CV. La desviación estándar de la muestra entre la media por 100. Ahora, esto tiene una interpretación. Cuando estaba en vida, el maestro Gilberto Bonilla, que en paz descanse, él era docente del departamento de matemática, él ha escrito muchos libros de estadística descriptiva inferencial, dejó varios libros. Yo me recuerdo que en los pasillos, yo era instructor ahí en el área de matemática, bueno, en estadística para ser más específico, y él decía lo siguiente, miren, inclusive esto está en su libro, si ustedes lo buscan en su libro de estadística descriptiva lo van a encontrar. Él mencionaba, la interpretación de este coeficiente es igual al de otras medidas de dispersión, decía él, tal como la desviación estándar, la varianza, eh, la covarianza, que no la hemos visto, pero también existen covarianzas, que es el grado entre dos variables que se analizan, ¿verdad? El grado de representatividad de la media se determina por medio del coeficiente de variabilidad, decía. O sea, en otras palabras, le decía uno, mire, si usted quiere saber si su media aritmética es representativa, hágale una prueba. ¿Y cuál es la prueba? Vea qué tan representativa es con respecto al desplazamiento que va a tener a la derecha o a la izquierda. Pero sabemos que esto está relacionado también con la varianza, porque viene la desviación estándar de la varianza. ¿Y cómo va a saber usted si está tomando bien la media como representante? Bueno, si el coeficiente de la variación le da entre 0 y menos del 10%, decía él, la media es altamente representativa. Entonces, úsela, no hay problema. Está controlada la variabilidad, por lo tanto, el desplazamiento de los datos con respecto a la media está bien. Del 10 a menos del 20%, la media es bastante representativa. Dele, siga, no hay ningún problema, úsela. Del 20 a menos del 30, la media tiene representatividad. Bueno, tiene representatividad y es de las condiciones más lógicas que puede encontrar en series de datos, entre 20 y 30. Pero también puede suceder que esté entre 30 y 40. La media cuya representatividad es dudosa. Entonces ahí me decía, no, mira, ahí es criterio de la persona. Como le puede salir bien, le puede salir mal, porque tenemos dudas. No es que no la puedas usar, sino que es dudosa. Pero en las series de datos es bien común hallar entre 20 y 40. Entonces, yo particularmente la sigo usando. ¿Cuándo no la uso yo ya? Cuando el coeficiente de variación me da más de 40. Ahí sí ya es jugársela. Esto es como un semáforo. Las primeras tres son verde, la cuarta es amarillo, páseselo corriendo, ¿verdad? O deténgase y piénselo y espérese hasta que se ponga verde y el último es rojo. Ahí sí yo no le doy garantías de nada. ¿Pero por qué? Porque en este escenario en particular, lo que nos está diciendo el coeficiente de variación es que la población de donde se extrajo la muestra es demasiado heterogénea. Entonces la variabilidad está toda rara, ¿verdad? Si lo vemos, hay segmentos que están bien apiñados, otros bien dispersos. Hay demasiada, no hay varianza constante, que es uno de los principios que en esto del análisis estadístico, del control estadístico, es importante la homocedasticidad, ¿verdad? La heterocedasticidad es lo que tratamos de evitar, pero ni modo, si la serie está así, hay que investigar por qué, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes están desarrollando, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar valores que estén abajo de 40. Eso es lo indicado, ¿verdad? Ahora, si usted lo hace con más, no hay ningún problema. Lo que va a suceder es que no va a tener la certeza como en los escenarios anteriores. Y luego están algunas medidas de tendencia central que tienen que ver con la simetría que yo les mencionaba. En este caso se le conoce como el tercer momento muestral.
es que si la media es menor a la mediana y es menor a la moda, si existe, es una asimetría hacia la izquierda. En otras palabras, el índice de asimetría es menor a cero, o sea, es negativo. Simetría perfecta es cuando la media, la mediana y la moda son iguales. Asimetría a la derecha o positiva, positiva se dice porque va hacia el lado de los valores positivos, ¿verdad? La moda es más pequeña que la mediana y la mediana es más pequeña que la media. O sea, la media es la más grande, esa es asimetría a la derecha. No quiere decir que sea bueno ni malo, ahí depende de la distribución. Lo ideal es esta, ¿verdad? El índice es positivo, cuando es cero es perfecto, cuando el índice de asimetría es cero. Y otro indicador es la kurtosis. ¿Cómo se evalúa la kurtosis? Hay tres situaciones para las distribuciones y esto lo estoy mencionando porque cuando hablemos de las distribuciones de probabilidad, para los casos especiales de la distribución normal, la distribución Z, que es la normal estándar, la t-student, la chi cuadrado y la f de Fisher, que ustedes utilizarán o utilizan, pues estos indicadores nos ayudan a nosotros bastante. El cuarto momento, kurtosis, hay distribuciones que son leptocúrticas, o sea que su índice es mayor a cero, mesocúrticas, que su valor es de cero, esto es lo ideal, lo que buscaríamos es una mesocúrtica, porque leptocúrtica implica que todos los datos se van pegando a la media y eso es un patrón que no necesariamente es bueno, ¿verdad? Hay que analizarlo. Lo normal es esto, lo mesocúrtico. Y lo platicúrtico es que es bien aplastada y entonces su índice es negativo. Esto mide el grado de apuntamiento o achatamiento de la distribución de frecuencias respecto a la curva de distribución normal, que tiene coeficiente igual a cero, que eso es lo ideal. La normal es cero su coeficiente de kurtosis y de asimetría, ¿verdad? Y por último, ya es la una, ¿verdad? Recuérdese que para poder hacer análisis, usted tiene que hacer un análisis y resumen de datos. Los resúmenes se hacen con 5 valores, un sexto es la media, que es el valor menor de la serie, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el máximo valor de la serie. Y esto se hace a través de diagramas de caja también, que son importantes establecerlos, encontrar valores atípicos, como este, por ejemplo, que si tenemos tiempo en la siguiente vez que podamos vernos primero Dios, o ahí se los dejaría en un videíto explicándoles, ¿verdad?, cómo funciona esto, para identificar observaciones atípicas. A ustedes en los software automáticamente les va a aparecer un montón de datos y esos son atípicos. ¿Se borran esos? No necesariamente, hasta que sepamos qué originó esas condiciones. Los histogramas, ya lo mencionamos, y por aquí solo me falta hacer quizás un ejercicio que se los podría dejar, ¿verdad? En la siguiente vez que, el martes que hemos mencionado, iniciaríamos con eso para establecer cómo se analizan los datos, qué tan homogéneos son esa muestra que hemos seleccionado, porque viene una población homogénea o si es heterogénea y qué hacer, ¿verdad? Y cómo identificar los valores atípicos y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso sería por el momento, ¿verdad? Agradezco su presencia. Muchas gracias, Herman, por lo que nos has compartido. Quizás sí quisiera enfatizar, ¿verdad?, que este primer análisis descriptivo de la información es algo que usualmente se hace antes de empezar a utilizar otras pruebas más avanzadas. Siempre es necesario ver cuál es su media, cuál es su desviación estándar, cuál es la forma que tienen los datos, tienen asimetría hacia un lado, hacia el otro, tenemos datos atípicos, son atípicos de verdad, los quitamos, los dejamos. Siempre eso suele ser lo primero, nos da un panorama general de cómo es la información con la que estamos trabajando y nos permite también tomar decisiones o ya hacer algunas conclusiones preliminares respecto a algún fenómeno que estemos analizando. Entonces esto es bien importante, ¿verdad? Es bien importante que lo sepamos hacer y que sepamos interpretar. Por ejemplo, ¿qué pasa si una desviación estándar de unos datos es grande? O si una varianza es grande o es pequeña, ¿qué nos dice eso? Por ejemplo, si tenemos una mediana de tanto, ¿qué significa esa mediana? ¿En qué casos vamos a usar la media aritmética o la mediana, por ejemplo, ¿verdad? Lo que decía Herman, o el coeficiente de variación. A veces uno está tan acostumbrado a usar la media aritmética
que ya uno dice a sacar el promedio, cuando a veces los datos tienen una gran dispersión y esa media está bien inflada, ¿verdad? O bien chiquita. Entonces esto es bien importante. Nos vamos a quedar entonces hasta aquí. Vamos a continuar esto en la sesión del martes a las 6:30 de la noche. Siempre se va a grabar para que la puedan consultar aquellas personas que no puedan participar. Y el sábado pues ya entraríamos de lleno al módulo de analizar. Entonces les agradecemos a todos, a Germán también, les deseamos un feliz fin de semana y nos veríamos entonces el martes por la noche siempre con el mismo link. Que pasen feliz sábado y hasta la próxima. Fíjense, Gracias. nos Adiós. Ingeniero, Hola, hola. hola ingeniero, ¿cómo está? Bien, bien. Ahorita ya corriendo porque voy a otra clase. ¿Qué tal? Vi Bien, tu molestando. correo. ¿Mande? Sí. Tú me mandaste un correo, ¿verdad? Para ver lo del proyecto, darle Sí, seguimiento. sí, de hecho ya había comenzado a avanzar algo, pero primero disculparme que creo que habíamos quedado el lunes, pero ahí más o menos le contaba en el correo que tuve unos Sí, imprevistos un poco complicados en la oficina y creo que salió a relucir de lo que le había comentado, de, eh, de unos proyectos, pues ayer nos estaban confirmando de que un proyecto, por ejemplo, un tema